créditos a la aplicación Canva, que es con la cual he estado haciendo estas imágenes, tanto aquí para la gloria de nuestro Dios, para la iglesia, así como también para mis proyectos personales, que también busco que sean para la gloria de Dios. Así que, chavos, se ocupan hacer imágenes de buena calidad y sin batallar tanto, pues esta aplicación se la recomiendo bastante. Vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en Lucas capítulo 23 y vamos a leer de los versículos 26 al 31. Lucas capítulo 23, versículos 26 al 31. Seguimos estudiando del Evangelio según San Mateo. En esta ocasión leemos Lucas porque él nos da más detalles de lo que Mateo narró en este episodio, pero seguimos con nuestra serie del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Bien, vamos a comenzar con la exposición de la palabra de Dios de este día. Y bueno, el Señor siempre nos habla claramente acerca del precio que tenemos que pagar si queremos ser sus discípulos. El Señor también claramente nos dice que la salvación viene por gracia. Si podemos acercarnos a Él, no es porque demos una moneda a cambio de la salvación, sino es porque sencillamente nos acercamos a Él por medio del arrepentimiento y fe. Como dice Marcos 1:15, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Así traduce la versión NBI, y buenas nuevas sabemos que es lo mismo que evangelio. Y así como nos queda en claro que la salvación es gratis, también nos queda muy en claro que el llegar a ser verdaderos discípulos tiene un costo. Así como también el arrepentimiento verdadero, pues tiene un costo. ¿Sí? El arrepentimiento no es algo con lo cual se compre la salvación, pero sí involucra perder cosas o estar dispuestos a perder cosas para el reino de Dios. Y el Señor Jesús también lo deja muy en claro. Mateo 10, 38 y 39 dice así: Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la encontrará. Muy acorde a lo que predicábamos la semana pasada sobre apuntar al cielo y dar con eso al cielo y la tierra. Y para los que apunten a la tierra, para los que apunten a este mundo de acá abajo, pues al final se quedarán sin nada. Y el Señor también dice en Mateo 16, 24 y 25, luego dijo Jesús a sus discípulos: Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Bien, estos dos versículos, estos dos pasajes nos hablan de la cruz. Yo creo que los que asistimos a la iglesia Manuel ya entendemos cuando hablamos de la cruz que no estamos refiriéndonos a un artilugio, a un amuleto. Cuando el Señor nos habla de la cruz, cuando habla de la cruz con sus discípulos, Él está haciendo referencia a este castigo horrendo que recibían las personas de parte del gobierno romano por crímenes cometidos
o por presuntos crímenes cometidos. Así que cuando el Señor nos dice que tenemos que cargar nuestra cruz, nos está llamando a la muerte, nos está llamando a ser capaces de arriesgar bienes, trabajo, posición social o económica y hasta nuestra propia vida por su reino. Entonces, de manera clara nos queda que el vivir con la cruz, con nuestra cruz, conlleva arriesgar todo, por así decirlo, para el reino de Dios. Digo la palabra por así decirlo, porque como sabemos, siendo nuestro Dios soberano, solamente Él sabe qué va a requerir realmente en nuestra vida, pero a nosotros nos toca ofrecerle todo. Bien, como mencionaba, vía redes sociales durante la semana, antes de compartir este tema, pues mencionaba que este mundo ya trae por sí mismo sufrimiento. El vivir en un mundo caído ya trae sufrimiento. Aunque la gente use mucho la frase de que esta es mi cruz, eso no es la cruz, eso es la vida normal. La cruz es lo que vivimos por ser cristianos. Todo lo demás que pasa en este mundo de manera natural es simplemente la vida. Pero si el mundo natural ya trae sufrimiento en sí mismo, a decir verdad, aparte, el vivir conscientemente para la gloria de Dios luego llega a traer sufrimiento adicional. Porque nuestra vida llega a traer oposición con el mundo y esa oposición llega a traer persecución con muchas personas y problemas con los cuales a veces sentimos que no podemos más. ¿Qué haremos entonces ante esas situaciones? Pues bueno, le invito a que me acompañe a través de la exposición de la palabra de Dios para que veamos qué nos enseña el Señor a través de este tema. Vamos a orar para comenzar con la exposición de manera formal de la palabra de Dios. Bendito Señor, te agradecemos por el mensaje de tu palabra. Te pedimos que tú nos bendigas a través del mismo, que nos permitas comprender de qué manera tú quieres que vivamos y cómo podemos hacerle para poder sobrellevar tantas cosas que implican la vida cristiana, que llega un punto a veces en el cual no sabemos cómo reaccionar. Te pedimos todo esto, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe y nos guíe. Señor, te pedimos todo esto por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, como ya mencioné, tomar la cruz significa disponer todo lo que somos y lo que tenemos al servicio de nuestro Dios. Significa entregarle todo sin reservas a nuestro Dios. Significa padecer por causa del nombre de Cristo que llevamos con nosotros al hacernos llamar y al comportarnos como cristianos. Y lo cual debemos de entender no es algo que tengamos que ver como algo negativo. Si el Señor nos permite sufrir por ser cristianos, es porque Él nos considera dignos de eso. Dignos obviamente por su gracia y no por ninguna obra que nosotros hayamos hecho. Tomar la cruz conlleva intrínsecamente sufrimiento, como el mismo término lo deja muy en claro, ya que expliqué de qué estamos hablando al hablar de la cruz. Pero también como podemos entender y como seguramente ya los que asistimos a la iglesia de Emmanuel, los que hemos nacido de nuevo sabemos, tomar la cruz también implica muchas bendiciones que pueden no solamente ser materiales, de hecho eso es en segundo término, sino que en primer lugar son bendiciones espirituales que nada en este mundo nos puede dar y nada en este mundo se puede comparar a ellas. Sin embargo, como ya mencioné antes, puede llegar un momento en nuestras vidas en el cual sentimos que no podemos más, en el cual no es que nos cansemos de ser cristianos, o que espero que cuando menos no sea esa su situación, sino que simplemente llegamos a sentir que sabemos lo que tenemos que hacer, que sabemos cómo tenemos que vivir, pero acabamos angustiados, acabamos desesperados, porque aunque sabemos cuál es la parte que nos toca,
eh, no llegamos a entender, no llegamos a ver cómo eso pues se va a conllevar con lo que vemos que sigue nuestra vida y que cuando menos hasta donde nuestros ojos nos dejan ver, pues no vemos una solución a muchos problemas que tenemos y a muchas cosas que vamos a enfrentar. Pues bien, vamos a ver de la mejor manera posible, que es viendo lo que vivió Cristo Jesús, tomando su ejemplo, enfocándonos en Él, qué es lo que el Padre nos llama a ver y qué es lo que Él hará en nuestra vida para que nosotros podamos sobrellevar la cruz, a pesar de que haya momentos en los cuales sintamos que ya no podemos más. Y para esto vamos a ir al pasaje que ya leímos anteriormente, el que leímos para dar comienzo a este tema, que dice así, Lucas 23, 26 al 31. Pongamos mucha atención a lo que está pasando aquí. Cristo va camino a la cruz, va camino a la crucifixión. Cuando se lo llevaba, versión NBI, cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Ojo, como podemos ver aquí, bueno, se piensa que la cruz que Cristo, en la cual fue crucificado, constaba de dos partes, la tabla, ¿sí? la vertical y la parte horizontal. Cuando él iba rumbo a la cruz, él nada más estaba cargando una parte de ella, una parte de la cruz, es decir, un madero. Y la otra parte, pues me parece que ya estaba ya puesta o allá la ponían en el área de Gólgota. Pues bien, cuando Jesús estaba cargando este madero, ya sea que haya sido toda la cruz o seguramente un madero, ¿sí? Cuando Jesús estaba cargando este madero, cuando Jesús estaba cargando esta parte de la cruz, recordemos que Él en este mundo no estaba viviendo con poderes sobrenaturales. Él estaba viviendo siempre en sujeción al Padre y no usaba su poder como Dios para disminuir de manera mágica sus sufrimientos en este mundo, sino que sencillamente en este caso vemos que hubo un momento en el cual Jesús no podía con el madero. ¿Por qué? Por supuesto que el Dios Todopoderoso puede cargar un madero y más, pero cuando Jesús vino a este mundo, Él vino siendo todo hombre y a la vez todo Dios. Y en esta situación, Él aplicó su calidad de hombre para, pues para vivir este castigo. Es muy complicado poder explicar a detalle cómo fue lo que Jesús vivió en este mundo, pero en pocas palabras, él tenía que comer como un hombre normal, tenía que dormir como un hombre normal, tomaba siestas como un hombre normal, y él decidió sujetarse al Padre en comunión, en oración, como si fuera un hombre normal. A pesar de que en sí mismo cargaba la esencia divina y no tenía necesidad, pues, de comunicarse con el Padre para conseguir lo que él necesitara conforme a sus propósitos. Pero esto nos muestra dos cosas. Primero, es un ejemplo para nosotros como iglesia, y segundo, pues también es un ejemplo del tipo de comunicación que tiene el Hijo con el Padre. Bueno, ahora pues, ¿qué nos enseña lo que estaba viviendo aquí nuestro Señor Jesucristo? Que el Señor nos manda a cargar nuestra cruz. El Señor nos manda a disponer todo lo que tenemos para su gloria y honra. El Señor nos llama a caminar por el camino angosto de la salvación, nos llama a no aceptar cualquier trabajo, a no estudiar como el mundo lo hace, a no prestarnos a todo lo que hace el mundo,
nos llama a una manera de vida que es diferente a la que viven los demás. Y que si somos sinceros, humanamente hablando, muchas veces sentimos que por ese camino no vamos a obtener lo que necesitamos, o que no se van a cumplir los propósitos de Dios, pues obedeciéndole, en pocas palabras. Recordemos, por ejemplo, la vida de Abraham. Él fue un hombre que confiaba en el Señor, fue un ejemplo de fe, pero cuando el Señor le prometió a él tener gran descendencia, a pesar de que sí creyó, pues hubo un momento en el cual él quiso hacer las cosas a su manera, que él, al ver la edad avanzada de su esposa Sara, pues lo que pensó es dar descendencia, tener descendencia por medio de su sirvienta, por medio de su criada. Sí, para los que no comprenden bien este tema, pues igual era una costumbre de aquella época, pero de ninguna manera fue algo que estuviera bien visto por nuestro Dios. Y fue por eso que el Señor después habló con Abraham y le dijo claramente que su descendencia iba a venir de Sara. Y no es que en algún momento el Señor hubiera sido, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice el término? Que no hubiera sido lo suficientemente claro. ¿Sí? Que quede claro esto, hermanos. Cuando el Señor nos promete algo, cuando el Señor nos dice que nos va a bendecir, tengan por seguro que esa bendición Él espera que llegue a nuestras vidas sin que nosotros tengamos que pecar. Si nosotros tenemos que cometer pecado para recibir una bendición del Señor, pues es sencillamente algo que no estamos haciendo como debemos en la parte que nos toca. Pues bien. Ahora, yo no sé cómo se sienta usted en esta mañana, bueno, en esta tarde ya. No sé cómo se sienta ante esta situación que está viviendo. No sé cómo se sienta espiritualmente. Tampoco sé de qué manera el enemigo le está atacando o su propio pecado lo está acusando. Lo que sí sé y de lo que sí estoy seguro es que el Señor le ha dejado a usted el qué debe de hacer. Le ha dejado a usted el cómo debe de vivir. Hay una ilustración que hace mucho escuché, creo que fue en una predicación, donde un maestro le pide a un discípulo es alguien que trata de imitar a su maestro, no es simplemente un alumno, le pide a un discípulo que empuje una piedra y el maestro queda de regresar en cierto tiempo con él. Pues el discípulo empieza a empujarla, lo continúa haciendo cada cierto tiempo, lo continúa haciendo a través de los días y ve que no se mueve y y pues deja de hacerlo. Luego de repente llega su maestro y le reclama de que, oye, ¿por qué no estás empujando la piedra? Y el discípulo le dice, es que, maestro, yo veo que no se mueve. Y para esto el maestro le recrimina, yo no te pedí que movieras la piedra, yo te pedí que la empujaras. Y así puede pasar en muchas áreas de nuestra vida donde nosotros queremos tomar la iniciativa sobre cosas que sencillamente no nos toca a nosotros. Los que somos padres podemos vivir esto con nuestros hijos, que quieren adelantarse a hacer cosas que no les pedimos y que sencillamente la instrucción que les dimos fue otra y fue muy clara. Pues bueno, el Señor así es con nosotros. Él nos pide cargar con nuestra cruz, pero cuando llega el momento en el cual nos caemos, y no me refiero a pecar, pero me refiero a que cuando llega el momento en el cual nos sintamos desesperados, que sintamos que ya no podemos, el Señor nos deja muy en claro que no quiere que pensemos que los problemas se van a solucionar en nuestras fuerzas. ¿Qué hizo el Padre con Jesús? Cuando vio que su hijo no podía más, le mandó a Simón de la región de Cirene y él fue quien le ayudó a cargar el madero. Y así va a ser, hermano, también en su vida. El Señor le ha dicho claramente qué es lo que usted tiene que hacer.
¿De qué manera tiene usted que vivir? El Señor también le ha dicho claramente que Él le va a sostener, que Él le va a cuidar. No le ha hecho promesas que luego la gente saca de contexto de versículos bíblicos. No nos ha prometido que nada nos va a enfermar, no nos ha prometido que vamos a vivir para siempre con este cuerpo tal cual está. No nos ha prometido nada de eso. Nos ha prometido que de acuerdo a su voluntad sí pueden perecer 10,000 hombres y 1,000 a derecha y izquierda. Nos ha prometido que puede no alcanzarnos la peste destructora conforme a su voluntad, pero no somos inmortales. Y si algo malo nos pasa, no es porque nos falte fe, es sencillamente porque la voluntad de Dios así lo quiso. Bueno, a veces sí puede que nos falte fe, de hecho siempre nos falta fe, pero eso no limita el accionar de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué haremos cuando sentimos que no podemos más? No quiero que esto suene cruel y créame que el Señor mucho menos quiere que esto suene así, pero tenemos que entender para lo cual el Señor nos ha llamado, qué es lo que Él nos ha mandado y tenemos que seguir con eso que Él nos pide que carguemos. Si usted, por ejemplo, tiene problemas con la envidia, puede que el Señor le mande a su vecino algo que usted envidie para que usted madure en ese aspecto de su vida. Si usted tiene problemas idolatrando el trabajo, pues puede que el Señor lo deje sin trabajo. Si usted tiene problemas idolatrando alguna comodidad, algún medio de entretenimiento, no sé, alguna cosa que usted ponga por encima del Señor, puede que el Señor lo pruebe todo esto para que usted salga fortalecido. La vida espiritual, el ejercicio espiritual es muy parecido al ejercicio físico. Usted necesita fortalecerlo a través de las pruebas que el Señor nos pone. Como mencioné la semana pasada de cuando fui hace años a la iglesia Casa de Oración, el pastor de ahí decía, pues es que tú cómo vas a conocer al Dios que provee la necesidad si no tienes necesidad, o al Dios que cura cuando no enfermas, al Dios que da el trabajo cuando no te falta trabajo. Nosotros ciertamente necesitamos padecer para crecer y ser así cada vez más como Jesús. A mí no me gusta enfatizar en la importancia del sufrimiento. No me gusta que algunos autores y pastores casi hablen nada más de sufrimiento, pero la verdad es esta. El sufrimiento nos da más madurez, nos da más crecimiento que la abundancia. Y sí, el Señor da las dos cosas. El Señor da escasez, da sufrimiento y también da abundancia. Y también puede dar sufrimiento en abundancia. ¿Sí? Pero las cosas que no nos gustan, las cosas que vemos, que son como que ya no podemos con ellas, tienen un propósito en nuestra vida. Y ese propósito es que seamos cada vez más como Jesús. El Señor le invita a que usted no sea ansioso, a que usted no se angustie. Miren, no sé si ya lo harté con esto que le he mencionado, yo clínicamente padezco de ansiedad, mis nervios no están a mi perfecto control, pero cuando yo tenía crisis de ansiedad, lo que hacía era orar al Señor. ¿Eso me quitaba la ansiedad de inmediato? No. Pero yo al pedirle al Señor para que Él me ayudara ante mis situaciones, aunque Él no obraba en el momento para lo que yo necesitaba, o cuando menos yo no veía ese obrar, pues Él puso en mi camino a los doctores adecuados para que médicamente hicieran su parte con lo que a ellos les tocaba, y también el Señor ha obrado en mi vida para que yo pueda saber reaccionar mejor a las situaciones que se me presentan sin tener la dependencia
a esos medicamentos. Ojo, no es malo y no es pecado el necesitar una medicina para los nervios. Eso tenemos que entenderlo muy bien, porque así como nuestro estómago, nuestro hígado, nuestro riñón tienen fallas, ya sea por nuestra mala alimentación, por nuestra falta de ejercicio, etcétera, etcétera. Así también aquí en la cabeza y en los nervios hay sustancias que no se están produciendo, que pueden ser por genética o que pueden ser por falta de ejercicio o alimentación, y podemos llegar a ocupar medicina. No se sienta mal si usted llega a darse cuenta que ese es su caso, pero lo mejor que puede hacer ante esa y ante cualquier enfermedad es encomendarse al Señor, poner su situación en sus manos. Cuando decimos que Cristo es suficiente, no significa que no necesitemos un martillo para ser carpinteros. No significa que no necesitemos, no sé, una impresora o una computadora para leer un mensaje, o pluma y papel para ver el mensaje que yo expongo. No significa que si estamos en una empresa de limpieza no ocupemos trapeador ni escoba. Lo que significa cuando decimos que Cristo es suficiente es que Él va a proveer todo lo que necesitemos conforme a sus riquezas de gloria. Él nos va a dar todo lo que ocupemos. Él nos va a dar la paz que necesitamos conforme a sus propósitos. Él nos va a dar los recursos materiales, las herramientas que necesitamos para trabajar conforme a sus propósitos. Él también nos va a pastorear hacia el trabajo que más nos haga bien conforme a sus propósitos. Es más, Él también nos puede cumplir sueños conforme a sus propósitos. Desafortunadamente nosotros luego crecemos y dejamos atrás metas que tuvimos cuando fuimos niños o adolescentes. Y acaba resultando, conforme pasa el tiempo, que aquellos talentos que teníamos los enterramos, los dejamos atrás, pero con el tiempo nos damos cuenta de que por ahí era la cosa. Y me gustó mucho algo que le dijo el pastor Ramón a su hija Allison, ella me lo contó. Luego, cuando a mí me preguntaban acerca de qué carrera estudiar, yo contestaba mal, diciendo que contemplaran también pues, el ingreso. Pero él le dijo a su hija Allison, porque ella quería estudiar música, él le dijo, mira, si esta carrera es para ti, el Señor te va a poner los medios para que tú seas buena en eso y te va a dar lo que tú necesites para salir adelante. ¿Sí? Obviamente, el tema de la carrera es algo que hay que orar mucho. En el caso de ella me parece que va a estudiar para maestra y aparte va a estudiar música, para de esta manera tener un colchón, para tener un trabajo más constante y aparte pues tener ese trabajo que ella también quiere. También un escritor que no les recomiendo, pero bueno, para que sepan que es su caso, Stephen King. Él, vende libros, pero él vive de ser maestro en su universidad. Y bueno, me desvío un poco del tema, pero esto también es importante que lo entendamos. El Señor puede darnos ese trabajo que tanto queremos, que tanto necesitamos. Y lo único que tenemos que hacer, obviamente, es esforzarnos, es trabajar para ello. Pero lo primordial que tenemos que hacer es poner nuestra vida en sus manos. Hacemos bien cuando nos enfermamos y oramos a Él. Hacemos bien cuando nuestro hijo enferma y oramos a Él. Hacemos bien cuando nos falta dinero y oramos a Él. Pero también parte de lo que Él nos pide es que si nuestro hijo se enferma, ir al doctor. Si nos enfermamos, ir al doctor. Si tenemos un examen, estudiar. Si necesitamos trabajo, buscar día con día hasta conseguir trabajo. La palabra de Dios dice claramente, el que no trabaje, que no coma. Y no se refiere a las personas
que no encuentran trabajo. No se refiere a las personas que están busque y no encuentran. No se refiere a eso. A lo que se refiere la palabra de Dios es el que esté de flojo, que tampoco coma. Eso dice claramente la palabra de Dios. Es lo que quiere decir la palabra de Dios. Que no seamos flojos, sino que día a día busquemos aquel trabajo que necesitamos. Pues bien, la cruz podemos sentirla muy pesada en muchos momentos de nuestra vida, pero ya para concluir, recordemos que no estamos solos. Recordemos que cuando sintamos que la cruz nos aplasta y que estamos en el piso, el Señor ahí también está con nosotros. Y Él será el que o nos dará las fuerzas o nos ayudará a levantar esa cruz para que podamos seguir adelante y prosperar de acuerdo a sus propósitos. ¿Qué le toca a usted? Ser fiel al Señor. ¿Qué le toca a usted cuando siente que no puede, cuando la ansiedad lo agobia, cuando la angustia llega a su corazón? ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo lleno de angustia? Porque sí, Él también estuvo lleno de angustia en alguna parte de su vida. ¿Qué hizo? Incluso Él llegó a vivir una enfermedad debido a su angustia. ¿Qué hizo Él? Usted lo sabe. Orar. En Getsemaní Él oró. Sintió más angustia, oró más. Tuvo más angustia, oró más. Se molestó con sus discípulos, oró más. Hermano, cuando la palabra de Dios nos invita a orar sin cesar, esto no es en sentido figurado. Nosotros ocupamos una vida de oración para poder salir adelante en nuestra vida cotidiana. Sin oración, nosotros no vamos a poder seguir adelante. Vamos a sentirnos que nos vamos a rendir sí o sí. Dependa del Señor. ¿Qué hizo el Padre cuando Jesús no podía? Ya se lo dije. Ayudó a cargar la cruz. ¿Qué hará el Padre cuando usted siente que no puede y usted le busca conforme a sus tiempos, conforme a su voluntad? Él le ayudará a cargar esa cruz. Pero no suelte la cruz. Si usted, en cambio, es alguien que se quita y se pone la cruz, Jesús fue muy claro. Él dijo que aquellos que aman más a este mundo no son dignos de Él. Dijo que a los tibios Él los va a vomitar de su boca. Así que si alguien de aquí, que espero que no, bueno, en parte espero que sí, porque espero que me escuche alguien que aún no conozca al Señor. Si alguien de aquí busca al Señor nada más a veces y quiere vivir una vida que no es agradable a Él, yo le invito a que se rinda a sus pies y a que cargue la cruz, a que tome su cruz y le siga. El Señor Jesús también dijo que su carga es ligera, que su yugo es suave y ligera su carga. Las dos cosas son ciertas y le voy a explicar por qué. Ha habido más gente que ha sido crucificada, ya vamos a acabar. Ha habido más gente que ha sido crucificada. Ha habido más gente que ha sido asesinada por causa del nombre de Cristo. Pero solo una persona en este mundo ha sido asesinada cargando los pecados de todos y viviendo la injusticia más grande que este mundo pudiera concebir. Solamente Cristo pudo sentir totalmente el abandono de su parte divina cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él, cuando tuvo el pecado encima de Él, hasta donde yo entiendo su parte divina, se separó de su parte humana y Él se sintió abandonado, pero Él seguía siendo Cristo. Por lo tanto, Él seguía sin poder pecar. Y Él vivió la muerte más cruel de todas, no solamente por lo físico que Él padeció, sino también por lo emocional y lo espiritual que Él llegó a padecer por causa nuestra. Él vivió un infierno en vida de manera temporal para que usted y para que yo nunca lleguemos
a conocer eso. Yo le invito a que no menosprecie lo que Él ya hizo por usted. Cuando usted padezca, usted no va a ser abandonado por el Padre. Usted no va a sentirse, más bien dicho, abandonado por el Padre. O no tiene por qué ser así. El Padre no va a cargar sobre usted el pecado de los demás. El Padre no va a castigarlo para que usted pague el pecado de otros. Si usted sigue a Jesucristo, no importa el tipo de muerte que usted tenga, usted no va a vivir ya la ira de Dios sobre usted. Y eso fue lo que vivió Jesús. La ira de Dios depositada sobre Él, no por los pecados de una persona, ni por los de dos, sino por todos los del pueblo de Dios. La más horrenda muerte que alguien podría vivir, la vivió Cristo Jesús. Así que aunque nosotros fuésemos crucificados, fuésemos quemados, aunque muriéramos ahogados de la situación que está ahorita, de ninguna manera sufriremos lo mismo que sufrió Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya sufrió en lugar de nosotros. Así que le invito que ante cada situación adversa que se presente en su vida, ore al Señor. ¿Tiene ansiedad? Ore al Señor. ¿Tiene angustia? Ore al Señor. Continuamente usted tenga una vida de oración con el Señor. Y Él va a hacer su parte conforme a sus tiempos y conforme a sus propósitos. Y no, hermanos, no me quedé sin mensaje. No es que no tenga nada más que decirles. La oración es parte primordial de la vida del cristiano. Yo he vivido sus beneficios y estoy seguro que usted también. A muchos de ustedes los escuché en el templo a nuestro Dios pedir por cosas que parecían que no se iban a solucionar. Y hoy podemos dar gracias porque muchas de esas cosas quedaron atrás o muchas de esas cosas están ya en proceso de resolverse. Y las que se quedaron es porque tienen que estar ahí. Concluyo con esto. Para todos aquellos que ya cargamos nuestra cruz, para todos aquellos que hemos sido adoptados como hijos de Dios, el Señor nos deja muy en claro, como acabo de mencionar, que Él es nuestro Padre. Yo le pregunto a ustedes que son padres, ¿ustedes dejarían sufrir a sus hijos nada más porque sí? ¿Dejarían que sus hijos lloren y se lamenten nada más porque sí? Por supuesto que no. Y así es nuestro Dios. Él no nos deja sufrir nada más porque sí. Y tampoco disfruta nuestro sufrimiento. Lo que pasa es esto, que Él sabe que ese sufrimiento que ahora tenemos nos va a ayudar a crecer. Por eso Él lo permite. Y por eso su amor no depende de nuestra perfección, de cómo vivamos los sufrimientos, pero el crecimiento sí viene, pues, por medio del sufrimiento. Y el Señor nos bendice, independientemente de que le seamos totalmente fieles. Porque si de eso dependiera, de que seamos totalmente fieles para que Él nos ame, pues estaríamos condenados. Pero el Señor nos ama y nos ama como a sus hijos. Y por eso, como escribió el apóstol Pablo, podemos clamar a Él, Abba Padre. Podemos decir, papito, papito, estoy sufriendo, ayúdame. Este fue el mensaje de la palabra de Dios de este día. Vamos a orar para que el Señor añada bendición a esta palabra y nos permita aplicarla en nuestra vida cotidiana. Bendito Señor, te agradecemos por el mensaje de tu palabra. Te pedimos para que nos permita seguirte conociendo y amándote cada vez más. Te pedimos para que cuando nos sintamos que no podamos con la cruz, podamos buscarte a través de la oración, podamos pedir por nuestra situación una y otra vez, entendiendo que tú por algo permites eso, bendito Señor, y que nos llamas a vivir conforme a tus propósitos, Señor. De que así como con Cristo, tú vas a darnos los medios para poder salir adelante a pesar de esa cruz con la cual carguemos, y nos vas a permitir, pues, crecer y madurar hasta llegarse a ser a la imagen de tu Hijo amado Cristo Jesús. Te pedimos todo esto
Te pedimos que nos bendigas, que nos hagas crecer en ese bendito y glorioso nombre. Amén.